¿O es necesario poner el micrófono? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. La situación es la siguiente. La idea es poder hacer una facilitación de la sesión de ayudantía para la resolución del trabajo práctico y dudas que puedan surgir del mismo con los conceptos asociados que han visto hasta el momento, ¿sí? Con lo cual, en términos pedagógicos se llama a veces también como aula invertida, ¿no es cierto?, donde los que participan son los alumnos. No es que voy a hacer una clase magistral de decir, se resuelve de esta manera, no. Entonces es ir peloteando y ir viendo los conceptos y qué es lo que pide resolver y de qué manera se les ocurre a ustedes. Piensen que las soluciones, yo voy a brindar una solución que se denomina sugerida, pero bien podrían decir ustedes, no estoy de acuerdo con esto y por este motivo y que se haga algún mini debate en virtud del tiempo que tenemos para la sesión y de la extensión del trabajo y de lo rico que son los ejercicios, más que nada el ejercicio integral de inversión en ladrillos, donde ahí se ven todos los conceptos, ¿sí? Vamos a arrancar por el ejercicio número 1 y ahí vamos a ir avanzando. Con lo cual, en esto que decía la solución sugerida, sí, tiene que haber una solución. Piensen que el trabajo práctico lleva calificación y hay que llegar a un resultado. No, yo llegué a, no sé, a una TIR de 600. Bueno, decime qué tuviste en cuenta, ¿no es cierto? Supuse tal cosa, ¿sí? Hice tal supuesto, mejor dicho, y en el tema de los supuestos, saben que esto es un pie de página, no es de la materia estrictamente, pero un economista muy famoso, que se lo considera el padre de la economía monetaria, uno de los monetaristas, que es Milton Friedman. Probablemente hayan escuchado, ¿no? Creo que hay varios economistas, ¿sí? Milton Friedman. Y Milton Friedman, en su prolífica carrera como economista, escribió un paper sobre el rol de los supuestos, ¿no? y la validez que tenían y cómo uno, sin ser de determinada rama de conocimiento, podía llegar a hacer un supuesto, aplicarlo, ver los resultados y decir esto es válido o no, y es lo que supuso. Y es un poco lo que se propone aquí, que puedan hacer valer los supuestos que hacen, poder justificarlos y así llegar a los resultados de las situaciones que se proponen. Entonces, vamos a comenzar con el trabajo práctico. El ejercicio, el número 1, que es de ejercicio del libro de Estrada, ¿hay alguien que lo quiere leer? ¿Me ayuda? Creo que se lee acá es fluido, castellano fluido, pero... Discúlpame. Creo que se lee castellano fluido, pero ahí vamos, de último. Que lea otro. ¿Se puede trabajar en grupos también, no? Eso no lo comenté, pero es una buena pregunta, Emiliano. ¿Sí? La situación es la siguiente. El trabajo práctico se puede trabajar en grupos de hasta 3 personas, no más. Y no menos, si se quiere, no. Pueden de 2 o alguien que lo quiera hacer individual. Sería en el límite, si hacen 60 trabajos prácticos es muchísimo más trabajo para mí, pero ese no es el tema, sino que en términos de poder tener una buena aplicación del conocimiento, que lo hagan en grupos y que lo hagan de a 3 y que de ahí la discusión y el debate surja. Así que es muy pertinente la pregunta y grupos de 3. Okay. Bueno, ejercicio de libro Estrada, los capítulos 21. 1.5. Considera los proyectos de la siguiente tabla. La empresa que necesita evaluarlos utiliza una tasa de descuento del 10% en todos sus proyectos. Creo que la tabla es esa. Punto A. Calcular el BAN de todos los proyectos. Calcular la TIR de todos los proyectos. Para responder las siguientes preguntas, considere que los proyectos son independientes, a menos que se indique lo contrario. ¿Debería la empresa ejecutar el proyecto A? ¿Por qué? ¿Debería la empresa ejecutar el proyecto B? ¿Por qué? ¿Llevan los enfoques BAN y TIR a la empresa a tomar la misma decisión? ¿Por qué? ¿Debería la empresa ejecutar el proyecto C? ¿Por qué? ¿Llevan los enfoques BAN y TIR a la empresa a tomar la misma decisión? ¿Por qué? Si la empresa tuviera que elegir entre los proyectos A y E,
cuál debería elegir, por qué, llevan los enfoques VAN y TIR a la empresa a tomar la misma decisión y por qué. Bárbaro. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos el punto número 1, el ejercicio número 1. ¿Qué está pidiendo? Evaluar los proyectos que se exponen. Vamos a hacer, ya tenemos espacio un poco más grande, ¿se ve bien? A evaluar los proyectos entre sí. Son alternativas de inversión en definitiva. Y la idea es, cuando dice responda a determinadas preguntas, es decir, poder responder esa pregunta con lo previamente calculado. ¿Y qué es lo que previamente está pidiendo? Calcular. Está pidiendo, por un lado, calcular VAN y, por otro lado, la TIR. ¿Sí? Bien. ¿Todos saben lo que es VAN? ¿Ya? Es el valor actual neto y que surge de sopesar los flujos que va a rendir el proyecto, que uno estima que se van a dar a lo largo de los periodos, versus la inversión inicial. ¿Sí? Entonces tienen una inversión inicial en el caso del proyecto A de menos 100, pensemos que esto puede ser millones de dólares, y en los siguientes periodos, para el caso de A, tiene flujos equitativos de 30 millones de dólares. Entonces, para expresar en fórmula la definición de VAN, ¿cómo es? El valor inicial CF0 más inversión del año 1, CF1 sobre I más, bueno, 1 más I a la N, y así sucesivamente, ¿no? Sí, lo sumo. El flujo del periodo 1 sobre 1 más I a la N. A la N en términos matemáticos, como lo estamos escribiendo directamente en términos de periodos, a la 1. Pero es correcto, ¿sí? Y ahora vamos a ver. ¿Y después qué? El flujo de fondos 2 sobre 1 más I al cuadrado, pues es el segundo periodo. Finalmente, sobre a la N. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ya saben que uno de los principios es que el valor del dinero en el tiempo no es el mismo a lo largo de los periodos. Entonces lo que se quiere hacer es, para evaluar un proyecto, en este caso este proyecto A, pero acá lo vamos a ver en términos técnicos, lo que tenemos que hacer es traer toda la plata al momento presente. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, la inversión inicial no es necesario descontarla. No es necesario descontarla porque es plata de hoy. ¿Sí? Aunque si uno lo pusiera en estos términos, tendría que ser 1 más I a la 0. Y toda expresión elevada a la 0 es igual a 1. Con lo cual la inversión inicial dividido 1 es la inversión inicial. Por eso es que no se explicita en la fórmula. Luego, el flujo del periodo 1, el periodo que va a rendir el siguiente periodo posterior a la inversión inicial, lo descuento a una razón dada por 1 más I elevado a la 1, donde I, ¿qué es? La tasa de descuento. ¿Sí? ¿Y qué es la tasa de descuento? ¿Qué sería? Es la tasa de la mejor... No es la rentabilidad mínima que se le pide al proyecto, pero es la rentabilidad mínima que se le pide al proyecto, pero en rigor
La tasa es la expresión de la mejor alternativa que tengo a mano. ¿Sí? Es la tasa que le pido. Serían otras palabras. ¿Qué significa? Si tengo otra posibilidad, si tengo una alternativa de poder invertir y obtener una tasa, hago competir este proyecto contra esa alternativa. ¿Y a través de qué? Bueno, ¿cuál es el valor actual neto? Dado que yo puedo obtener fondos la mejor situación con esta tasa que estamos llamando I. O también se puede denominar R, rate. ¿Sí? Bien. Luego, más para los flujos de fondos del periodo 2, que en este caso todos son iguales a 30, pero esto es lo que estamos queriendo decir, el periodo 2, lo llevamos al periodo 0, al periodo actual, que estamos evaluando la alternativa de la inversión. Esta inversión, concretamente digo. Más todos los periodos que tenga esta inversión. Y para hacerlo en términos generales, lo expreso con un periodo a la n, ¿sí? Donde en este caso n es igual a 5. ¿Es correcto? ¿Alguna digresión sobre la inversión inicial? Sí. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Lo vamos a ver más concreto en el ejercicio de inversión de ladrillos. Ahí voy a poder responder. No es que me quiera salir, pero uno va a armar un proyecto de inversión, para hacer rápido la respuesta, uno va a armar un proyecto de inversión y a lo largo de los periodos va a estimar que, primero, para un proyecto de inversión implica una erogación, modificar el escenario actual. Modificar el escenario. Estoy detectando que hay una necesidad, quiero dar respuesta a esa necesidad, una necesidad de mercado, quiero dar respuesta a esa necesidad, elaboro un proyecto. Y en ese proyecto voy a tener que hacer una erogación. Y de esa erogación, luego va a venir rendimiento. Bueno, los rendimientos son las expresiones de estos flujos de fondos. Luego esto son estimaciones. Estimaciones de cuánto uno va a recaudar. Vamos a decir, si vende ese producto, cuáles van a ser los ingresos, pero ingresos netos. Por eso que quiero dejar la cuestión para profundizarla más en el ejercicio del ladrillo y donde se va a ver más concreto. Ahora vamos a decir que estos son los valores que uno va a ir obteniendo. Claramente uno podría decir, en el periodo 1, el periodo 2 también tengo que hacer gastos, pero en forma neta voy a terminar obteniendo 30. Entonces, en el periodo 0 tengo que desembolsar 100 millones, en el periodo 1 voy a obtener 30, en el 2, en el 3, hasta el 5 y así, ¿sí? Esa es la situación. Ahora, la pregunta que quería saber si tenían algo para comentar sobre la inversión 0, algún cuidado que hay que tener, que está expresado en el cuadro, pero podría no estar. Que la inversión hay que considerarla en negativo porque es una salida de fondos. Salvo en el D que es positivo. Salvo en el D que podría ser positiva. Uno recibe... El préstamo para gastar plata. Exactamente. Y después tiene que ir devolviendo. Exactamente en el caso D. Bien, y mismo en el caso D. Esa es la situación. Entonces, construimos la fórmula. Más BNP, el fondo inicial, el flujo de fondos inicial, que es una salida, y pongo más porque ya está expresado en negativo, ¿sí? Más, utilizamos el enlatado, la fórmula enlatada.
La expresión aquí es en inglés, con lo cual NPV, Net Present Value, ¿sí? ¿De qué? Fíjense que el argumento, bueno, acá se ve chiquito, ¿no? Pero el argumento es rate, punto y coma o coma, según la versión, y luego los valores, la sucesión de valores que va a estar dada ¿por qué? Por los flujos desde los periodos 1 hasta que termina el proyecto, en este caso el periodo 5. Cuando lo hicimos, yo sumaba la inversión inicial al final, ¿es lo mismo? Es lo mismo, sí. Sí, porque es suma. El orden de los factores, ¿sí? No altera el resultado, en el caso de la suma. Entonces, ¿a qué tasa? 10%. Y ahora todos los valores. Porque en la versión en inglés el separador es la coma. El VAN es una expresión que es moneda, ¿sí? ¿Se puede armar? Sí, claro. A ver si... Hay una fórmula en Excel de enlatado que es fórmula text o fórmula en castellano, que fórmula, ¿cómo lo pude hacer? Fórmula text y... No, pero te referías a la fórmula de... ¿Cómo hacer para que se vea la fórmula en la celda? Eso no sí, sí, pero, sí. pero en inglés. Y esa Tiene que poner el apóstrofe delante y El apóstrofe, claro. Fórmula, text y la celda que uno va a apuntar. Y pueden ver cómo está construida determinada fórmula. ¿Sí? Bueno, el resultado que da es de 13.720.000 porque pensamos que está expresado en millones de dólares. ¿Cuál es la interpretación? Calculamos el VAN. El fondo descontado positivo, te da una ganancia, digamos. ¿Y qué significa 13 millones? Es vendiable. Si suponemos que, Milton Friedman, si suponemos que hacemos el proyecto y termina dando este valor, al final del mismo voy a ser más rico. ¿En cuánto? 13.720.000. Creación de valor. ¿Sí? Para que quede cero, la fórmula de todos los años tendría que ser 10, si la tasa de corte es 10%. ¿Cómo? Para que dé... Para que el VAN te dé cero. Sí. La fórmula te dé cero, ahí digo, cero que eso. Tendría que, si la tasa de corte es 10%, tendrían que ser todo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. No, 20, 20, 20, 20, en 20. flujos de dinero. Sí. No necesariamente, porque no todos los 10 que va a dar cada periodo, los 10 en lugar de 30, si fueran 10 periodos, 11 periodos, la inversión inicial más 10 periodos de 10, en valor actual esos 10 no son 10. tales 10. ¿Qué son? 10 a la menos 1. 10 sobre 1 más i a la 1 más 10 sobre los valores cada vez van a ser menores. Es como si uno pusiera a trabajar plata hoy a diferentes periodos, cuanto más largo el horizonte de inversión, mayor valor uno va a obtener.
¿Sí? Gracias. Bien, entonces, y ahora vamos a calcular la TIR. ¿Sí? ¿Qué es la TIR? Sí, exactamente. La TIR es la tasa interna de retorno. Es la tasa que surge del proyecto de inversión. ¿Sí? El asunto es que ya pudieron ver cuáles son las características del BAN, cuáles son las características de la TIR y cuál es el criterio de decisión según si lo evalúo por el BAN, según si lo evalúo por la TIR o según si lo tengo que evaluar en forma global, porque a veces la TIR, el BAN va a dar un criterio de decisión, la TIR va a dar uno distinto y cuál es el que tengo que adoptar. ¿Y cuál es? El criterio del BAN. Si tuviera que ser el criterio del BAN el que siempre tengo que adoptar, ¿para qué calculo la TIR? Tengo dos bancos parecidos, tengo que elegir quién. No, porque ya el concepto es que siempre tengo que elegir el de mayor BAN. Aquí. ¿No era que si la TIR era para ver... No, porque a veces podía tocar un BAN positivo, creo, y una TIR a veces, o algo así como una TIR negativa, ¿puede ser? Podría ser negativa, puede tomar varios valores, puede ser de valor nulo, no existir una TIR. Tiene, ¿cómo se llama eso? Vicios. Tiene vicios, ¿sí? Entonces, el concepto es que poder calcular el BAN y calcular la TIR, la necesidad de también calcular la TIR, es que la belleza de esta herramienta, la TIR, es poder comunicar. Y en esa comunicación que uno va a dar a través de la TIR, se va a entender mejor que si yo dijera, gana 13.720.000 dólares. Y eso es mucho, es poco. Con la TIR, la regla de decisión, ¿cuál era? Que si la TIR es mayor a la tasa de descuento, tengo que invertir. Si es menor, no tengo que invertir. Entonces, uno podría expresar la explicación, esta comunicación que les digo, en la TIR está dando tanto frente a una tasa de descuento del proyecto que es de tal magnitud, como en este caso es de 10%. Y la TIR, que como dijeron acá, es la tasa interna de retorno tal que a ese valor, el valor actual neto asociado es igual a 0. ¿Sí? Vamos a hacer la expresión de la TIR. Voy a replicar esta estructura de fórmulas